Bienvenido, Javier. Muchas gracias, David. Para mí es un honor. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar en tu casa, invitarme a este tiempo. Para mí es de mucha bendición. Y a todos los que nos están viendo, la verdad que es un privilegio para mí poder estar con ustedes y poder compartir un poquito nuestra experiencia en Israel y cómo Dios nos ha llevado estos años ahí de poder estar, poder vivir en Israel y poder ser parte de estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Javier, antes de hablar de ti, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de cómo Dios te trajo de Argentina a Israel, yo recuerdo que no hace muchos años, ustedes todavía viviendo en Israel, Dios los libró de una bomba que literalmente, tengo entendido, cayó dentro de su vivienda. ¿Nos puedes recrear un poquito esa historia, ese momento? Sí, nosotros estábamos, era un tiempo, estábamos terminando la pandemia en Israel. En Israel fue muy fuerte el tema de la pandemia porque era como, había como un espíritu de control hacia la sociedad. Digamos, en Israel hay como drones que pasaban por saber si vos estabas en tu casa o no. Digamos, nosotros tenemos nuestras credenciales de israelita, donde tiene un chip, donde pueden localizarnos donde estamos. ¿En serio? Wow. Entonces, fue interesante porque nos daban cada 2 semanas, ¿no? 2 semanas y nos avisaban las otras 2 semanas más y 2 semanas más. Es como que ver los comportamientos de las masas. Y bueno, pasamos todo un año así. No podíamos solamente ir al supermercado o ir a la farmacia. Y nada más, eso es lo que podíamos movernos. Yo tenía que tener un permiso especial si ibas a trabajar en el tema de salud o algo así, que era con un documento. Y bueno, en ese tiempo tuvimos un año, nosotros vivíamos en ese tiempo de solamente sostenido por el Señor, viviendo por fe en Israel, teniendo nuestra congregación. Y una forma de sostenerme era que yo viajaba mucho a hacer conferencias a las naciones y volvía. Pero todo eso se terminó, todo eso se cortó por el tema de no se podía viajar, no había aeropuerto, tuvimos todo un año. Israel nos ayudó un año, pero el segundo año Israel dijo, bueno, cada uno vea cómo se va a sostener. Y ahí fue que comenzó, terminando ese tiempo, comienza una guerra en Israel. Y yo me puse a orar y dije, Señor, ¿ahora qué hacemos? Porque, digamos, no teníamos forma de sostenernos, era una realidad, ¿sí? No teníamos forma. Todo el mundo estaba mal, no solamente Israel, sino eran todas las naciones que hablábamos. Y comenzó una guerra y Dios me habló, que yo empecé a orar porque perdimos también el templo en ese tiempo, teníamos un templo alquilado por 14 años. Entonces durante 8 meses lo pudimos aguantar, teníamos que seguir pagando, pero no podíamos reunirnos, así que tuvimos que cerrarlo. Y entonces orando Dios me dijo, viene una promoción. Y yo no sabía qué promoción. Así siempre nos emocionamos cuando escuchamos esas promesas. Yo dije, una promoción, yo le prediqué a la iglesia que viene una promoción. Y a la semana comenzó una guerra, nos atacaron de Gaza, nos tiraron un misil, tiraron 214 misiles. Nosotros, eso era la noche, las 12 de la noche en Israel, de Beersheba. Y cuando nos tiran un misil, Israel tiene un sistema de alarma que nos avisa y tenemos 1 minuto para escondernos. Entonces me acuerdo que con mi esposa salimos de nuestro cuarto. En el mismo departamento tenemos un cuarto que es un búnker, un cuarto de guerra. Y nos atacaron a las 12 de la noche y nos fuimos de vuelta a nuestro cuarto. Nos atacaron a las 1 de la mañana, nos volvemos a ir de vuelta al... Entonces mi esposa me dice, vamos a poner unos colchones en el búnker y dormamos ahí porque no nos van a dejar dormir toda la noche. Muchas veces los grupos terroristas atacan de noche, como que ellos están ahí esperando ese momento. Entonces nos fuimos a dormir a ese lugar y a las 6 de la mañana de vuelta suena la alarma y mi esposa me dice, están atacando, me dice mi esposa, y le digo, no, tranquila, todo va a estar bien. Y me acuerdo que nosotros empezamos a orar, porque más que todo para que no pase nada, que la gente no pierda su vida. Y lo que pasó fue que sentimos, mi esposa apenas cierra la puerta y se escucha un bombazo, no sabíamos que pegó en la casa, solamente sabíamos que pegó muy fuerte, muy cerca, porque sentimos los ruidos de todos los vidrios que se rompieron. Y esperamos un par de minutos porque también hay que esperar, porque puede haber una bomba que retrasa, digamos, explota después, entonces 5 minutos tienen que estar encerrados en ese lugar. Y hasta que abrimos el lugar,
y vimos que estaba toda inundada nuestra casa porque hay un sistema que se apaga el fuego arriba de los edificios. Nosotros estamos en el piso 16, el último piso. Entonces entró el agua y apagó el fuego, así que el misil entró en el comedor de nuestra casa. Y la verdad que a nosotros no nos pasó nada físicamente, no nos pasó solamente destrucción material, la casa. Pero teníamos una paz que era sobrenatural, porque la gente, aún nuestros vecinos fueron internados mucho por temas de crisis de nervios. Claro. Y nosotros estábamos como estábamos en una burbuja, como que sentíamos que había una paz en nosotros. Y la verdad que hemos visto la mano del Señor porque no nos pasó nada, solamente fueron daños materiales y Dios nos ha guardado. Eso es. Qué impactante, qué impactante. Literal, el misil quedó dentro de tu. Quedó en el piso, digamos, no pudo perforar el piso de abajo, no lo pudo, solamente entró hasta la mitad del concreto. Pasó por limpio, sí, el concreto del techo, pero del piso la mitad. ¿Aproximadamente qué tamaño tenía ese misil? Más o menos lo que quedó ahí, bueno, un misil así de este tamaño, lo que quedó, porque Metro, más o menos un metro, lo que quedó, porque se encogen al pegar explotó arriba, explotó en el techo, cayó una pared en el techo y entró el misil en la casa. Qué tremendo. La mano soberana y protectora de Dios. Si hubiera explotado, otra historia. Aún decían que el lugar donde pegó, también pegó justo en una esquina, y ahí hay hay toda la cadena de concreto. Porque si hubiera pegado en el medio, me decía que iba a ser mucho más el impacto y podía caer casi bastante y aún afectar a nosotros, porque la onda expansiva aún te puede volar la puerta de tu búnker. Claro. Porque ahí depende de la explosión cómo pega. Digamos, los búnkeres están preparados para las esquirlas. Digamos, por eso siempre los búnkeres están puestos del lado en Israel, como nuestro enemigo por muchos años fue Gaza. Antes de construir siempre ponen detrás de, digamos, la parte de atrás de tu casa, cosa que los misiles vienen de Gaza. Entonces pega primero en tu casa y después las esquirlas ya no entran en esa pared porque son paredes gruesas. No están preparados para que entre si te entra un misil así directamente al búnker, te lo afecta. Wow, qué impresionante, Javier. Entonces, Dios te había dicho, viene una promoción. ¿Cómo fue que esa promoción está relacionada con este bombazo? Eso es increíble porque ese mismo día del misil, cuando bajamos del piso, los ascensores se bloquearon. Entonces tuvimos que bajar por escalera. Abajo estaba lleno de cámaras. Digamos, era la única misil que cayó en nuestra ciudad en esa guerra. Digamos que tiraron 214 misiles, 210 fueron derribados, 4 dejaron pasar porque iban a pasar muy alto de la ciudad. Pero este misil, los misiles cuando pierden potencia bajan de esta forma, pero este misil es como que paró y cayó en el techo de mi casa. Así una cosa que ni el ejército se entendía por qué cayó en nuestra casa. Entonces, al bajar de ese lugar, estaban todos los periodistas ahí abajo. Y dice, te cayó a ti la casa, pero ustedes están tranquilos, ustedes están como, sí, bueno, estamos bien, porque nosotros como creyentes sabemos que obviamente el Señor guardó nuestras vidas, era algo sobrenatural. Y bueno, ese día apareció el alcalde de la ciudad, nos ayudaron, nos dijeron, bueno, ¿quieren vivir en un hotel o quieren vivir en una casa? Entonces nos dieron una casa por un año, nos dieron una casa gratis hasta que arreglaron nuestra casa. Wow. Israel nos arregló a nuevo nuestra casa. Nosotros queríamos hacer muchas cosas, pero no podíamos. Pero ahí dijo, van a hacer piso nuevo, ventana nueva, todo. Ustedes elijan lo que quieran hacer, nosotros lo hacemos. Y también nos ayudaron de muchas naciones, muchos creyentes, muchas iglesias. Una iglesia de Alemania nos mandó 50.000 euros de regalo para reconstruir la casa. Entonces, era como 3 meses yo no sabía, ¿no? Pero era como 3 meses de recibir ofrenda de todos lados de las naciones. Y yo no sabía que eso traía un misil, ¿no? Era como, uno piensa una cosa mala, pero bueno, Dios la cambia para bueno. Y la verdad que por eso yo le llamo el misil tiene un antes y un después. El Señor, después de ese misil, aún llegaron muchas invitaciones para el ministerio. Y donde voy ahora, todos quieren que hable del misil. Yo no quieren que predique, solamente que hable sobre el misil. Prueba está que es la primera pregunta aquí de la entrevista. Así es, querido. Así que, bueno, estamos ahí y la verdad que muy agradecido al Señor porque sobre todo hemos visto la mano del Señor y nos da una confianza a saber que Él tiene cuidado de todo. ¿Sí? En medio de estos países que son a veces difíciles para predicar, el Señor siempre es el que nos cuida, es el Señor. Y creemos obviamente, fielmente que si Dios no lo permite, nada nos puede pasar. Amén, totalmente de acuerdo. Muchos de los que están escuchando probablemente, si escuchan alerta, ¿no? Si escuchan una promesa de Dios, viene una promoción, a lo mejor va a venir primero el misil. Viene la prueba. Primero viene la prueba, después viene la
la providencia de nuestro Padre Celestial. Pues gloria a Dios por eso, Javier. Ahora sí platícanos un poco de ti, de tu familia, de tu esposa. ¿Cómo termina un argentino en Israel? Bueno, yo vengo de familia judía por parte de mamá. Mis abuelos fueron judíos por parte de mamá. Mi mamá se casó con mi papá, que era católico. Mi mamá hacía mucho bullying en la escuela por ser judía. Entonces mi mamá no quería ser judía, entonces por eso se metió en una iglesia, en la escuela católica. Entonces se casó con un católico. Entonces nosotros solamente era nuestra judaidad es por parte de mamá, pero no hemos practicado nunca. Solamente mi abuelo tenía su talí, tenía su libro de rezo. Él siempre, me acuerdo porque, digamos, cuando iba a visitarlo a él, era un hombre que todo el día se lavaba las manos, vamos a lavarnos las manos, nosotros como éramos chicos. Y él tenía algunas costumbres, mi abuelito, y él vivía en el interior en Argentina, en el Chaco, en Presidencia de la Plaza, y ahí tampoco no había sinagoga, entonces ahí se le decían el turco Abraham, porque mi apellido es Abraham, por parte de mamá es Abraham. Entonces todos mis tíos eran los turcos Abraham, le decían, porque ellos venían de Turquía. Y entonces, judíos de Turquía. Wow. Entonces, bueno, mi hermano Marcelo fue el primero que conoce al Señor, mi hermano mayor, y a él siempre le gustó la parte de eso del abuelo, entonces fue y buscó una vez que era creyente, empezó a buscar todas las cosas del abuelo, y ahí agarró la ketubá, que es el documento para casarse en la sinagoga. Y con ese documento pudimos hacer aliyá, digamos, aliyá es ley de retorno. Digamos, hay que mostrar un documento, no es solamente yo vengo de familia judía, sino tú tienes que mostrar un documento que te avale de que tú eres judío. ¿Sí? Entonces, primero fue mi hermano Marcelo y mi hermana. Ellos fueron primero que llegaron a Israel. Nosotros estábamos en ese tiempo, fue el Corralito en Argentina, en el año 2002. Entonces, el gobierno se quedó con nuestra plata un fin de semana. Todo lo que tenía en el banco quedó para el gobierno. Eso se llamó el Corralito. En Argentina la gente se empezaba a suicidar, se prendían fuego, fue cacerolazo. Fue un tiempo muy, muy duro para Argentina. Y en esa situación nosotros, vendiendo todas nuestras cosas apenas, pudimos salir para Guatemala. Nosotros teníamos amigos en Guatemala. Entonces salimos para Guatemala. Y mis hermanos salieron para Israel. Ellos nos invitaron, pero dijimos, ¿qué vamos a hacer en Israel? Si ahí estaban comenzando la guerra y era una... Entonces en el 2002, dices. 2002. Okay. Un tiempo bien duro. Entonces nosotros no queríamos saber nada. Y en el año 2003 yo me voy a un retiro espiritual y Dios levantó un profeta de España. Estábamos 80 varones en una montaña, estábamos orando y me dijo, Javier, tengo una visión contigo. Dice, yo te veo, me dice, ministrando en un lugar lejano, te veo estar ministrando hispano de muchas naciones, y me dijo, hay una sola puerta que se te abre. ¿Sí? Y en ese tiempo ya no nos estaban dando visa, de Guatemala no nos querían renovar la visa, y la única puerta abierta que nosotros teníamos era Israel. Y nosotros no queríamos ir porque teníamos hijos pequeños, hijos chiquitos, justo comenzando una guerra. No tenía sentido, pero tampoco, no teníamos otro camino tampoco. Volver a Argentina, ya no estaba mi familia allá. La única puerta abierta que teníamos también Israel. Al ser judío te pagan los pasajes de vuelo, tampoco no teníamos dinero para poder volar así. Te da una casa por 6 meses, te ayuda a estudiar 6 meses, te da un sueldo para que tú estudies el hebreo. Entonces, aún con todas esas cosas nosotros no queríamos, pero Dios tuvo que trabajar con nosotros. Mi esposa, nuestra hija nace en Guatemala, tenemos una hija, nosotros tenemos 4 hijos. Estoy casado con Keila es argentina. 3 hijos nuestros nacieron en Argentina y la 4ª hija nació en Guatemala. Cuando estábamos en ese tiempo, mi esposa estaba embarazada, así que mi 4ª hija tenemos una chapina con nosotros, nació en Shela. Y entonces, cuando está mi esposa embarazada, yo vengo de ese retiro y Dios habla con mi esposa, me dice, te voy a probar, dice, voy a probar la fe de tu esposo, dice, y avisarle porque voy a probar su fe. Yo necesito probarlo. Yo me acuerdo que ella me despertó, me dijo, Dios me acaba de hablar y me dice que te va a probar tu fe. Y digo, bueno, que me pruebe ya, porque yo vine del retiro, yo que estaba en fuego, yo decía que me pruebe ya el Señor. Y mi esposa sale que, en el análisis me llama llorando, sale que mi esposa tiene SIDA. Eso fue un día viernes en Guatemala, fue uno de los tiempos más difíciles, un fin de semana más difícil de nuestras vidas. Entonces hicimos 2 estudios, le hicieron 2 veces y salió positivo las 2 veces.
Entonces me dice, el lunes tiene que hacer análisis contigo. Y yo me acuerdo cuando yo veo eso, digo, no le creas, pero el fin de semana fue Claro, complicado. muy duro, de llorar juntos, de orar. Y yo hasta ese tiempo siempre me gustó hacer negocios, siempre fui parte de empresario por muchos años, y Dios me estaba llamando a las misiones, Dios me estaba llamando a tiempo completo en la obra, y yo estaba peleando con Dios, y me acuerdo que yo pacté con Dios ese fin de semana. Dije, Señor, si tú sales a mi familia, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, donde tú quieras, yo estoy dispuesto a ir. Y el día lunes, cuando me hicieron los análisis, antes de abrir, dije, Señor, aunque tú no nos sanes, igual te vamos a servir. Digamos, estábamos totalmente entregados. Y cuando abrí los análisis estaba todo negativo. Todo estaba negativo. Así que habíamos pactado con Dios y así fue que subimos a Israel. No porque queríamos, sino realmente Dios nos llevó, nos cambió el corazón. Y como había pactado con Dios, dije, Señor, estamos listos. Así que llegamos a Israel, no fue fácil, porque realmente llegamos a un lugar desértico, donde no hay iglesia, no teníamos cobertura de nadie, era una familia que llegando, con un llamado de parte de Dios, pero no, muy, muy solos. Me imagino. ¿Y cómo fue ese inicio en Israel? Bueno, nos recibió nuestra familia allá. Hay un lugar donde Israel es un mercado, es como un centro de absorción, es un centro donde llegan gente de todas las culturas. Es como un edificio y tenés hindúes. Ustedes saben que los judíos están en todos lados, ¿no? Entonces ahí tenés judío chino, judío ruso, judío argentino, judío mexicano. Entonces era un edificio que tiene para más de 300 familias. Entonces había de todas las comunidades. Y ahí te enseñan, primeramente, te hacen hacer los documentos, te vienen a buscar y te llevan al Ministerio del Interior y te hacen hacer los documentos de tu pasaporte israelí. Digamos, al momento uno llega y te dan ciudadanía por tener los papeles. Al momento Israel te los da como ciudadano, a ti, a tu esposa y a tus hijos. Mi esposa no es judía, entonces en Israel tampoco, en Israel ven que a través de la mujer es la judaidad. Así que tampoco mis hijos son judíos, porque la única forma de ser judío mis hijos es que mi esposa tiene que hacer conversión al judaísmo. Pero hacer conversión al judaísmo tendría que negar a Jesús como hijo de Dios. Entonces, así nos quedamos así en esa situación. Y bueno, empezamos a ver que había solo había una Biblia que se llama Bible House, la casa de la Biblia. Era una librería cristiana en Beersheba. Y entonces mi hermano nos contactó y empezamos a hablar con ellos y era muy como, no querían dar información, como que es muy cerrado ese lugar. Y nosotros queremos decir donde hay una iglesia, donde nosotros somos creyentes, ¿sí? Como... Entonces ahí nos empezaron a hablar que había una iglesia donde nos podíamos reunirnos. Una iglesia de pastor americano, Howard Bass, y nos fuimos, pero los cultos eran de muchas, 3, 4 horas, los cultos en muchos idiomas, se hablaban 7 idiomas en el culto. Eran grupitos así, ¿sí? Que en coreano, había grupo coreano, había grupos de ruso, había grupos, ¿sí? En inglés, había grupo en hebreo. ¿Y todas estas personas de distintas naciones habían hecho también el Aliyá? Algunos sí, la mayoría sí. Ajá. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. En Israel hay tolerancia, no hay libertad de culto. ¿Sí? Quiere decir que tú puedes creer lo que tú quieras, pero tú no puedes hacer proselitismo. ¿Sí? Si tú evangelizas, por ejemplo, un niño, son 3 años de cárcel. ¿Sí? Entonces es muy peligroso agarrar a un niño y hablarle de tu fe. ¿Sí? Tú no puedes regalar una Biblia a un menor de edad. ¿Sí? Entonces hay una organización que se llama Yad Lahim, que es una organización antimisionera, que es del gobierno de Israel. Y ellos son como la policía espiritual de Israel que cuida de que ellos, digamos, nosotros como creyentes somos como enemigos, porque queremos convertir a los judíos. Entonces es como que tenemos que entender que Israel fue perseguido por muchos años y lo obligaban a convertirse a los judíos en España, en la Inquisición. Entonces ahora como este es un Estado judío y no quieren que nadie venga a cambiarle su fe, entonces un tema de hablar de misión en Israel, hablar como misionero es una palabra, digamos, es mala palabra en Israel. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos en ese contexto. Y nos dimos cuenta que teníamos hijos muy pequeños, nuestros 4 hijos estaban chiquititos y los cultos se hacían muy largos. Entonces decidimos empezar a reunirnos en casa, hacer un grupo célula. Dije, Keila, vamos a
abrir una célula en casa y vamos a empezar a predicar. Y empezar a predicar, empezar a invitar a personas. En Beersheba hay una profecía que está en Abdías 20, que dice que los judíos de Sefarad, los judíos de España, dice ellos volverán y tomarán las ciudades del Negev. ¿Sí? Entonces, es el desierto del Beersheba. Beersheba es la capital del desierto del Negev. El Negev es todo hasta Egipto, el sur de Israel, y la capital es Beersheba, la ciudad de Beersheba. Correcto. Entonces la palabra dice que los de Sefarad, dice, vamos a tomar todas las ciudades del Negev, y en ese momento que llegamos había 15.000 hijos de judíos hispanos. Wow. 15.000 es un buen número. ¿Sí? Mexicano, de toda Latinoamérica. Y Sefarad, discúlpame, está relacionado con España. España, el área de España, Marruecos, toda esa zona sefardita. Interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros no sabíamos, eso nos dijo el pastor, ¿ustedes saben por qué están acá? Nosotros, ustedes están acá porque Dios tiene un plan con ustedes. Entonces empezamos a entender cuál es el plan de Dios. Correcto. Fue muy difícil al principio porque realmente no teníamos... nosotros no fuimos sin ninguna cobertura, ni un pastor. Claro. Nosotros habíamos hablado con una iglesia grande, estábamos congregándonos en Guatemala, en Shela, y cuando hablamos con el pastor me dijo, mira, yo no tengo visión como en Israel, así que vamos a orar y que usted allá Dios le ayude, ¿no? Así salimos. Diga. Y bueno, comenzamos trabajando secularmente. Me acuerdo, trabajé en hotelería, lavando platos en un hotel. Trabajé en una fábrica de pollo cortando alas de pollo, 12 horas. Wow. Y le decía, Señor, ¿dónde está la leche y la miel? Acá solamente veo pluma. Entonces, y después trabajé en un hospital en el Soroca, y ahí Dios empezó a hablarme cosas muy tremendas, porque me dijo, yo te traje acá para que tú veas el dolor de mi pueblo. Entonces estuve trabajando en la parte de limpieza en los quirófanos. Entonces yo podía ver la cirugía y podía ver todo lo que estaba pasando dentro de esta sala de cirugía, y Dios empezó a cambiar mi corazón, y en una oportunidad empezó la guerra en Israel, empezó la guerra justo ahí en Gaza, y empezaron a llegar los soldados heridos que pisaron una granada o sin pierna, y yo podía empezar a ver eso. Yo nunca no tengo nada que ver con medicina, pero trabajando en el hospital, yo en limpieza, pero viendo toda esa situación. Wow. Y muriéndose los jóvenes, y entonces ahí, cuando vi que los papás venían hacia el quirófano a ver su hijo muerto, eso cambió mi corazón. Hasta ahí me quería ir, hasta ahí yo me quería volver. Era un tiempo muy, muy difícil. Pero cuando vi el dolor, Dios cambió mi corazón, vi el sufrimiento de esas familias. En Israel es obligatorio hacer el ejército. No es que nos gusten tus hijos. Cuando tú haces aliá, ley de retorno, tú tienes que firmar que tus hijos son del ejército, hombres y mujeres. Los hombres son 3 años de ejército, las mujeres son 2 años, obligatorio. Entonces, ¿a partir de los 18 años? A partir de los 18 años. Okay. Entonces, muchos chicos, la mayoría de los israelíes quieren hacerlo porque es una cultura, es como que es parte de defender a su país, y claro, la única forma de poder. Entonces, pero hay muchos jóvenes tampoco que no quieren hacer el ejército, pero tienen que hacerlo. Entonces, como que no hay, digamos, es obligatorio. Y también muchos jóvenes pierden su vida ahí, porque el ejército de Israel no es que está vestido de verde, sino son chicos que están en la frontera cuidando, arriesgando su vida de todo el tiempo. Entonces siempre hay bajas, siempre hay atentados, no solamente una guerra, sino también hay atentados dentro. Nosotros tenemos guerra por fuera y también tenemos guerra por dentro en Israel. Entonces es una situación bastante compleja. Mucha gente, a veces ignoramos que también viven palestinos dentro del territorio israelita. Así es, nosotros tenemos, para que podamos entender, nosotros somos 10 millones de habitantes, 8 millones somos judíos y 2 millones de árabes hoy día dentro de Israel. Muy buena, hay gente, claro, hay gente como en todo tipo de etnia, gente muy buena, trabajadora, nosotros podemos vivir juntos, compartir, pero a veces son los jovencitos que a veces tienen ideas así como le están discipulando o preparándolo para hacer algún atentado. Entonces lamentablemente siempre pasan cosas que uno no espera. A veces hay gente de muchos años trabajando. Por ejemplo, hubo casos, por ejemplo, profesor de universidad por tantos años que después se inmolaron en un bus, cosas así que tú no puedes entender, que están contigo por muchos años, pero de golpe una cosa, o una situación. Nosotros también tenemos aproximadamente unos 70.000 obreros que vienen todos los días, pasan de los países, de los territorios ocupados, le llamamos nosotros,
porque Israel no tiene constructores, los constructores son los árabes. Entonces nuestros albañiles son palestinos. Entonces tienen que entrar a las 4 de la mañana y a las 5 de la tarde tienen que dejar el país. Entonces todos los días hacen eso, todo ese movimiento. Israel es un país muy pequeño, ¿sí? Así que en media hora están con nuestro lado. Correcto. Y a la hora ya de vuelta están en su territorio. Entonces vivimos de esa forma y a veces hay situaciones que digamos se salen de las manos, porque para venir de este lado Israel hace estudios psicológicos, que no tenga un familiar que haya hecho un atentado. Digamos, Israel estudia mucho a qué persona va a ser entrar al país, pero a veces también... Creo que es el país más seguro de todo el mundo en cuestión de protocolos de seguridad. Es el protocolo de seguridad, exactamente. Ajá. Pero bueno, entonces en esa oportunidad yo creo que ahí fue cuando comienza mi llamado a decir, ok, yo estoy acá, estoy dispuesto a pagar el precio de quedarme acá, pero digamos, Dios tuvo que tratar. Y en esos días fue que escuché la voz de Dios, me dijo, el Señor, deja de trabajar porque te voy a sostener. Entonces, porque yo trabajando 12 horas no podía ni orar, digamos, era un trabajo físico, claro. Entonces estar limpiando, mi esposa también limpiaba casas, entonces era yo hablando con Dios, ¿no? Entonces escucho que me dice Dios en ese hospital, me dice, ve a aquella ventana que te voy a hablar. Y me fui a la ventana a mirar, ¿no? Y dice, ¿qué ves? Y digo, veo que están haciendo un edificio. Me dije, yo te traje a eso, me dije, a hacer una plataforma para la nueva generación. Y ahí cambió mi vida, porque dije yo, bueno, entendí que Dios estaba en esto, y uno siente alegría de trabajar para Dios. Decir, bueno, Dios, ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo ahí tampoco, no soy constructor, pero empecé a mirar la obra, y cada vez que trabajaba, Dios me hablaba en el edificio, ¿no? Ahí en ese edificio me decía, mira cuánta gente son. Y yo miraba, ¿no? Pues yo estaba el aire acondicionado de este lado, pero allá está el sol, estamos hablando del desierto. Correcto. Y veía ahí con mucha persona trabajando todo el día, y cuando se iba solamente veía unos cositos de hierro, y decía, pero tanta gente ahí todo el día y no se ve nada, ¿no? Como que no se adelantó. Entonces me decía, lo más difícil es hacer la base, porque no se ve. Es lo más, digamos, donde más trabajo lleva, donde no se ve mucho, pero ahí, entonces, según la base, lo más importante, porque si está mal hecha la base, lo después lo de arriba no sirve. Entonces Dios me iba dando como una lección ahí en intimidad, hasta que Dios me dice, deja de trabajar porque te voy a sostener. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa, le hablé con mi esposa, y mi esposa me dice, pero... Aquí hay que traer pan y comida a la mesa. Dice, si trabajando los dos y si apenas vivimos, ¿cómo va a ser? Claro. Digo, yo no sé, le digo, claro. Pero escuché la voz de Dios. Y nos tardamos como 6 meses en tomar la decisión, y nos dimos cuenta que teníamos que acudir a ese llamado. Y así comenzamos, querido. Acudimos al Señor, no teníamos nadie, solamente éramos, en ese momento teníamos 3 o 4 personas que habíamos encontrado en la calle que eran cristianos. Y comenzó una célula en casa. Yo tuve una célula, abrí una casa célula por 1 año y no llegó ni una persona. Eso también trajo una crisis de fe horrible. Porque decir, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Hay tanto que uno es como que está consumiendo tu vida. Teníamos 32 años en ese tiempo. Entonces uno está con fuerza, con ganas de hacer muchas cosas. Claro. Pero Dios ahí ministrándonos, y cuando entendemos que realmente preparemos una plataforma para la nueva generación, eso lo cambia todo, porque bueno, dijimos, manos a la obra. Y acudimos. La verdad que estuvimos casi 5 meses sin trabajar. La situación económica era extrema. Los hermanos empezaron a diezmar para poder, comíamos, pero no teníamos que pagar la casa, no iban a sacar, habíamos comprado casa, no podíamos pagar la casa. Entonces empezaron a llegar las cuentas, así, llegó color blanco, después llegó color azul, después llegó color rojo. Sí, gracias a Dios no hablamos hebreo porque nada bueno decían esa cosa. Están comparados una palabra, pero el 5.º mes el Señor tocó un pastor acá de Estados Unidos y nos mandó una ofrenda a través de un pastor de El Salvador, y la gente sacó todas sus joyas y nos mandó una ofrenda de oro, y vivimos 1 año con oro. Nos llevó un alajero lleno de joyas, y con eso vivimos 1 año. Y bueno, hasta el día de hoy estamos a tiempo completo. El Señor hizo, la verdad, Dios hizo algo sobrenatural. Y yo siempre le digo a los hermanos, no es solamente que Dios te hable, sino también obedecer a Dios. A veces Dios te pide cosas que son locas, digamos, no tienen lógica. Teníamos hijos pequeños, dejar de trabajar, pero cuando uno escucha la voz de Dios y estar de acuerdo, ¿no? Porque también estás de acuerdo también con la persona que vives, porque hay que pagar un precio. Pero el Señor pues te confía, el Señor abre puertas y Él es sobrenatural. Y la verdad que así comenzamos, querido. ¿Cuál es la clave, Javier? Porque
naturalmente uno como pastor muchas veces ve a las personas y según la situación, pues les das el consejo de lo que tienen que hacer. Algunos pues seguir trabajando, otros escuchar la voz de Dios y obedecerla. Naturalmente todo esto, la clave, pues claro, por supuesto es escuchar la voz de Dios y obedecerla, pero muchas veces es un proceso entenderla. En todo ese tiempo donde estuvieron naturalmente con tanta presión, responsabilidad, teniendo tus hijos pequeños y escuchando, sintiendo esa tensión entre lo que tus ojos físicos ven y lo que Dios está diciendo, ¿cuál fue la clave que les permitió a ustedes dar ese último paso y permanecer en lo que Dios había hablado? Una de las cosas que hicimos, bueno, fue el tiempo donde más oramos. Creo que mi esposa siempre nos recordamos ese tiempo. Fue un tiempo de oración. Los chicos iban a la escuela y nosotros nos quedamos ahí, papá, digamos, Dios nos escucha o Dios nos escucha, o morimos en el intento. También otra cosa que hicimos es que con nuestro físico no veíamos nada, pero sí empezamos a leer las promesas de Dios para Israel en la Biblia. Entonces empezamos a pegar esa palabra en el baño, en la cocina, en todos lados, en todas las puertas había una promesa de Dios. Y así como un día Dios prometió a los discípulos que iba a venir el Espíritu Santo, dijo, espérenme en Jerusalén, que fueron a 500 y solamente 120 esperaron. Así también nosotros entendemos que viene un tiempo con Israel donde dice Dios que va a restaurar a Israel. Y no veíamos nada, porque es una promesa. ¿Sí? Y a veces pasan años, a veces que tal vez nosotros no seamos los que vamos a ver, tal vez, pero sí sabemos que lo va a suceder. Entonces empezamos a leer la palabra y a afirmarnos en la palabra y confiar solamente en la palabra. ¿Sí? Creo que esa es nuestra roca firme, es la palabra, ¿no? Dice, el mundo pasará, pero la palabra permanecerá para siempre. Y nosotros creemos en esas promesas, a nosotros nos ayudó mucho el aferrarnos ciegamente. Nosotros también no había otra oportunidad, otra forma, Pastor David, porque trabajando 12 horas no se puede, digamos, abrir una obra en Medio Oriente, que es una tierra fuerte espiritualmente. El espíritu que opera en Israel es un espíritu religioso. Entonces, digamos, la policía espiritual son los ortodoxos en Israel. Entonces hay persecución contra los creyentes. Entonces nosotros... la única forma de levantar una obra es primeramente hay guerra espiritual, hay principados, hay potestades, hay situaciones difíciles, tampoco en una iglesia, digamos, no hay mucha gente, es como, ¿sí? Estás comenzando, ¿sí? Pero nos da fuerza lo que decía el Señor, que digamos, de que Él tenía un plan y cuando uno tiene una palabra de parte de Dios, eso creo que es lo que nos sostiene la palabra, ¿no? Es decir, había momentos que a veces mi esposa la veía llorando, pero decía, Dios no nos va a fallar, Dios es fiel de su palabra, Dios va a hacer algo. Y veíamos la mano del Señor, veíamos así como siempre el Señor. Nunca nos faltó el pan en la mesa, pero sí no podíamos pagar la casa, no podíamos pagar muchas cosas, nos querían rematar los muebles, llegó un cartel, digamos, era un momento bien, claro. Era duro, no fue algo, ¿sí? Pero, como te digo, lo que nos ayudó mucho fue escuchar la palabra de Dios y aferrarnos a su palabra. Una de las cosas que quisiera que nos ayudes a entender, Javier, es nosotros vemos a Israel muchas veces a través pues, de lo que escuchamos en las predicaciones, ¿no? Las promesas de Dios, cómo es el pueblo de Dios, cuyas profecías están cumpliendo el día de hoy. A veces por medio de la televisión también logramos ver ciertas cosas de Israel. Pero tú viviste que más de 20 años, ¿no? Sí. Allí con tu familia. ¿Cuál es el estado ahorita actual de la cultural, social, religioso de Israel? Han emigrado muchísimas personas de las naciones haciendo su aliyá. Y ayúdanos a entender un poco cuál es esa composición, cuál es la diferencia entre un judío ortodoxo y luego también el surgimiento de un judío muy moderno, inclusive hasta secular, diríamos, ¿no? Como lo es en Tel Aviv. Y cómo es que todo eso está, digámoslo así, buscando una identidad nacional dentro del territorio israelita. Sí, la verdad que a nosotros nos costó mucho cuando llegamos, el shock, ¿no? De ver, por ejemplo, personas en ese... Era como un edificio muy grande y había gente que sacaba su alfombra para comer ahí en la alfombra, como así, personas que vienen de India, ¿sí? Después veíamos los cubanos que estaban bailando, los cubanos poniendo música fuerte y bailando, ahí como que fuera... Entonces,
es un grupo, como es un lugar de absorción, tenés todas las culturas, y entonces uno dice qué sucio que son, o qué falta de respeto esto. Eh, es complicado porque, digamos, entonces en Israel hay leyes muy fuertes. Por ejemplo, tú no puedes levantar la mano en Israel, digamos, no se puede pelear. Podés decir lo que tú quieras, pero levantar la mano en Israel vas preso, ¿sí? Y hay multas muy fuertes con dinero. Entonces Israel, digamos, uno te puede decir de todo, puedes discutir, son muy gritones y muy peleadores, pero no levante la mano. Digamos, que levante la mano, entonces eso es muy fuerte, son leyes muy, muy fuertes que se cumplen en Israel. Hemos tenido casos donde han llegado gente así nueva y han pegado a su esposa, por ejemplo, y se van presos por años en la cárcel, ¿sí? Entonces eso Israel no se puede. Entonces, también como tú dices, la parte ortodoxa en Israel es el 18%. Okay. Entonces tenés un 80% que son totalmente el otro extremo. Entonces, digamos, el ortodoxo es como que condena, como que sos un perro, como que sos un gentil, como que sos una persona desagradable por no vivir como lo viven ellos. Okay. Digamos, no guardar Shabbat, no hacer los rezos. Para ellos eso es la vida de ellos. Ellos son como la policía espiritual. Israel le da sueldo a los ortodoxos para orar. Ellos tienen sueldos, son sostenidos porque ellos son los que están cuidando la parte espiritual, por decirlo así, de Israel. Pero también tenemos un grupo de 80% que es muy europeo. ¿Qué quiere? Realmente son en contra. Solamente es como, a mí me hace recordar mucho como el catolicismo en Argentina. Cuando era una fiesta, digamos, católica, íbamos a la misa con los hijos para decirle pero nunca iba el papá. Pero ese día agarraba a sus hijos y visitaba un templo. Así también es el judío. Muchos son laicos y solamente en la fiesta van con su familia para mostrarle a sus hijos que van a su papá, pero sus vidas tienen mucho desorden, es como un país, cualquier otro país, ¿no? Porque a veces la gente piensa que no, Israel, todos tienen ala, todos son creyentes en Jesús. Digamos, la gente piensa muchas cosas. Claro. ¿Sí? Pero en Israel solamente el 0.2% somos creyentes en Jesús. 0.2%. Sí, estamos hablando de unas 30.000 personas, wow. ¿Sí? De 10 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces hay mucho por hacer. Hay mucho libertinaje también. Por ejemplo, uno va a Tel Aviv y ahí hay de todo, ¿no? Ahí hacen la caminata los movimientos gay, que se hacen, son el orgullo gay, que vienen de Europa, 300.000 a hacer caminatas. Antes lo hacían por Jerusalén, pero los religiosos ahí también mataron a varios con cuchillo, porque los ortodoxos tampoco les gusta eso, porque Dios lo ve mal. Entonces ellos son muy con cuchillo, han matado a varios gays. Entonces tienen que poner todo el ejército a cuidar a ellos y es toda una situación. Entonces la verdad que es algo fuerte en Israel eso. Pero entonces es como una mezcla. Si tú quieres tal vez algo de espiritualidad, te vas a Jerusalén y ves que ahí todos están de negro y están orando en el muro, todo el día pasan ahí. Y tú te vas a Tel Aviv, es otra cosa, te vas a Eilat, también Eilat es un lugar turístico europeo, así que van muchos europeos. Entonces hay fiesta de drogas y también hay mucho, entonces hay mucha libertinaje. Entonces es un país no alcanzado, un país que necesitamos orar por salvación para Israel, ¿sí? Digamos, Dios tiene promesa con Israel, Dios dice que va a restaurar a su pueblo, pero bueno, a través de Jesús necesitamos orar para que ellos también, sabemos que Dios cegó su entendimiento para que las naciones lo conozcan, ¿sí? Nosotros creemos realmente que Dios tiene un plan mundial, ¿sí? Es como que vino a ellos no lo recibieron, y gracias a que el pueblo de Israel no lo reciben las naciones, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que tenemos, la deuda que tienen las naciones con Israel, es que la salvación vino de Israel, y por eso yo creo que hay que orar para también que ellos sean salvos, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo por hacer, y creo que a veces creo que podemos apoyar sobre todo a los creyentes en Israel. Yo creo que esa es como mucha gente es sionista, como que apoya a la nación de Israel como gobierno, ¿sí? Pero yo creo que los ministerios tienen que despertar, no solamente apoyar al gobierno, porque el gobierno recibe dinero en muchos lados, ¿sí? Pero muchas de la iglesia, sobre todo los ministerios son pequeños, están comenzando, sería tan poderoso estos ministerios fuertes, poder ayudar a un pastor. Yo conozco muchos pastores que tienen 60, 65 años y están trabajando secular porque no pueden sostener una iglesia de 20, 30 personas. No lo pueden sostener. Entonces, tal vez juntar 4 o 5 ministerios y decir, vamos a apoyar a un pastor en Israel. Digamos, ¿sí? Vamos a sostenerlo, que deje su función de trabajo de 12 horas
y que se dedique a la obra. Yo creo que eso sería un gran avance para el reino en Y Israel. estos pastores que están allí haciendo esta labor, son personas como tú que emigraron. Migraron, tienen papeles, tienen documentos, son judíos, creyentes en Jesús. Y estamos viendo conversión de hebreos, de judíos, vaya, israelitas que no que traen otro trasfondo, digamos, que no vienen del mundo hispanoparlante. Sí, hay ministerios hoy día hay ministerios hermosos en Israel, ya son la nueva generación, que ya nacieron ahí, son creyentes y son tremendos. Lo que está pasando hoy en día es tremendo porque no lo pueden parar. Hoy día es una cosa que hacen Shabbat, que, digamos, festejan el Shabbat, se identifican con la cultura de Israel. Entonces hay ministerios así que aún confrontan a los rabinos con la palabra, jóvenes que se atreven a pararse delante de un rabino y dicen, ¿qué dice esto acá? Y hablan hebreo. Wow. Y entonces tenemos que entender también esto, que el hebreo que se habla en la calle en Israel no es el hebreo bíblico. Okay. Entonces la gente no entiende el hebreo bíblico, los rabinos sí. Entonces es como el catolicismo que lo hacían en latín, como que a entender algunas palabritas, pero no lo mismo pasa con el hebreo. Entonces, no hay mucho conocimiento bíblico. No hay conocimiento bíblico, hay mucho conocimiento de muchos libros que escribieron los rabinos. Claro, los comentarios. Sí, pero entonces la Torá, digamos, mucha gente no la entiende. Nosotros hemos hecho cursos así allá evangelizando y le decíamos, lee este versículo y ellos lo leen y no lo entienden, lo poníamos en inglés y ahí, pero es difícil porque para ellos es como que están velados aún en ese idioma de que hay que estudiarlo para poder entenderlo porque no es lo mismo que se habla en la calle. Entonces eso es complicado, pero ahí ya hoy día hay ministerios que totalmente son hebreos y están haciendo un trabajo excelente en Israel. Excelente, gloria a Dios. Pues tenemos tarea para estar orando por todos esos ministerios, naturalmente. Yo creo que la iglesia tiene que despertar y ver a Israel también, no solamente desde ese lente profético de bendecir a Israel, pero también como un campo misionero, Totalmente. donde tenemos que apoyar a la gente que está haciendo misiones en ese lugar, porque al final del día la salvación viene por Jesús. Por Yeshua, como ellos lo conciben. Él es el camino, Él es la verdad, la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Así es. Y pues Pablo dice que está embotado el entendimiento de ellos, y ahora que lo dices, que no hay conocimiento bíblico o entendimiento de lo que dice la Biblia, qué oportunidad tan tremenda, porque esa es una de las cosas que nosotros enseñamos inclusive a la gente que está trabajando en contextos musulmanes. Okay. ¿Cómo es que vas a llevar a un musulmán a los pies de Cristo? Número uno, tienes que quitarte el vocabulario de conversión. Tienes que más llevarlos en un proceso donde les enseñas la escritura, la Biblia, y algunos procesos les llamamos desde la creación hasta Cristo. Y la creación, naturalmente, Génesis, Éxodo, todo lo que es el Pentateuco, hasta la revelación de Jesús. Me imagino que es un caminito también que están aplicando hoy en día las nuevas generaciones allá. Asimismo, nosotros tenemos que, digamos, tenemos que sacarnos, por ejemplo, hablar de cruz. Para ellos la cruz es algo, ¿sí? Entonces se habla del madero. Digamos, hay cosas que son muy chocantes. Por ejemplo, en Israel tú te pones una cruz y es algo ofensivo, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender a hablar. Y también con la palabra, por ejemplo, dice en la Biblia de que el Mesías iba a nacer en Belén, por ejemplo, ¿sí? Y Belén hoy día está ocupado por los palestinos. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿tu Mesías va a ser palestino? Pregunto yo, ¿no? Así como... Entonces voy con la escritura, ¿no? Acá dice, ¿no? Dice que iba a andar un pollino, hoy día andan 4x4, ya está todo eso, ya no hay más casi pollino en esa zona, digamos. Entonces, pero la revelación viene por el Señor, definitivamente. Ajá. Es algo sobrenatural. Cuando se convierte alguien de ellos, pierde la familia le hace la guerra, pierden herencia. Para ellos lo peor que puede haber, ellos dicen, el árabe dice mata el cuerpo, pero el mesiánico mata el espíritu del judío. Wow. A ese nivel, ¿no? Entonces, para ellos es un odio aún mayor. Es lo peor que puede pasar, es que su hijo tal vez, y puede ser que esté en droga, o puede ser que esté en malos caminos, pero para ellos es una ofensa, y aún familias piden que hagan silencio, como pacto de silencio, como que, bueno, ya no lo pueden cambiar, hijo, por favor no diga a la familia que eso es, digamos, tomarlo para vos y hacerlo, pero por favor no lo deje mal, porque eso ya es algo, claro. Es algo muy, muy para ellos, el velo es algo tremendo, es algo muy fuerte para las familias israelíes. Qué tremendo, qué tremendo. Pues muy interesante, Javier, todo este tema de cómo la gente aún en Israel necesita a Cristo. Y tenemos que
creo yo que eso es una de las partes fundamentales que la iglesia tiene que ver. No solamente ver a Israel como un tema profético, escatológico, inclusive de conflicto geopolítico, sino como un campo misionero. Así que agradecemos esa perspectiva. No, por favor, y yo te creo también el pueblo judío, predicar al judío y en todas partes del mundo. Correcto. Se cree que hay 6, 7 millones que todavía no han vuelto a casa. Y creo que acá tenemos una oportunidad, porque yo, por ejemplo, nosotros acá en Houston vemos muchos judíos están mucho más abiertos, los judíos acá son mucho más abiertos a recibir la palabra que tal vez cuando llegan allá. Porque hay un cambio que se hace. Cuando llegan allá se ponen bien judíos y como que ya acá llegamos, ¿no? Está nuestra tierra y no quieren... Pero acá vemos una oportunidad interesante y cualquier judío necesita de Jesús y a veces solamente hablarle, porque yo sé que mucha gente trabaja con judíos y es una oportunidad también para orar por ellos. Ellos necesitan salvación. Y lo que tenemos nosotros, amados, es que todo comienza en la oración. Oremos por estas personas que nos rodean y darle testimonio, ¿no? Que sin Jesús no hay vida eterna. Me estabas platicando de que hay un mover fuerte entre los jóvenes, un mover del Espíritu Santo, un mover donde están evangelizando. Bueno, en este caso, dentro de los parámetros permitidos. Dentro de parámetros que se pueden, Ajá, digamos, en Israel se puede hacer un trabajo muy bien con la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos una fundación en Israel. Y ahora justo en la guerra empezamos a dar sándwiches a los soldados y poníamos un versículo bíblico, como que Dios está guardando tu vida y sí. Entonces mucha gente empezó a hacer donaciones, muchas iglesias, y eso es lindo porque podemos impactar de una forma práctica, ¿no? A veces, yo sé que para muchos judíos que tú le prediques es una ofensa, porque ellos se creen que están en la verdad, ¿no? Como claro, si claro. vos venís ahí, es como que te está metiendo, ¿sí? A veces dice, mira, mejor de eso no hablemos, y es como que hay gente que no, ¿sí? Tú puedes hablar muchas cosas, pero no de hablar de Jesús para ellos es tropiezo, ¿sí? Y es interesante esto porque algo espiritual, porque, digamos, en Israel, como estábamos hablando hoy, hay judíos ateos, hay judíos masones, hay judíos que van a Asia a buscar espiritualidad. Entonces, Nueva era y nueva era y todo ese movimiento. Entonces, pero todo eso está, digamos, hay lugares donde van y tiran cartas. Por ejemplo, vienen brujos de Rusia a tirar cartas y es como que hacen cola a la gente para que tiren cartas. Entonces, pero tú hablas de Jesús y ahí sí, papá, esa es la bomba, ahí explotó la bomba. Entonces, nosotros nos pasó lo invitamos a Gille Ávila a hacer una campaña en el desierto. Hace muchos años, estaba en persecución y Gille estaba viejito y me dice, Javier, mi sueño es hacer una campaña en Israel. Me dijo, ¿no? Y digo, yo había llegado recién y dije, mira, varón, tengo mi familia, pero el próximo año hacemos algo. El próximo año lo conocí en Jerusalén, estaba sentado en un hotel. Y bueno, entonces al otro año, a los 6 meses por ahí me manda 2 representantes para alquilar el lugar. Hicimos el contrato, todo bien bonito. Y nos preparamos y empezamos ya a invitar a los hispanos, nosotros lo conocíamos, viene Gille Ávila, usted ha escuchado Gille Ávila y nadie, sí, mucha gente no lo conocía, pero bueno, si usted tiene un problema de salud, y empezamos del boca a boca. Y llegó el día de la campaña y llama el alcalde de la ciudad a suspender el evento. Y llama el alcalde diciendo que ese contrato no tiene poder alguno y que se devuelva el dinero. Así, el día de la campaña. Porque los ortodoxos tienen poder. Según los ortodoxos llamó al alcalde y dijo, mira... pararon. Entonces Gille me dice, ¿qué hacemos? Y Gille dice, yo quiero hacer 3 noches. Y digo, Gille, 3 noches no van a matar. Una noche y vos salís por tu vida. Y lo hicimos en el desierto, nos dieron un lugar ahí, un lugar así como al aire libre. Ajá. Lo hicimos. Gille trajo 80 personas, nosotros trajimos un grupo ahí, éramos como 250 personas. Y hubo 11 almas se convirtieron. Pero nos dobló la iglesia, imagínate, nosotros éramos una iglesia de 20 y llegaron 11 más. Y que era una... Pero lo más interesante de esto es que quiero recalcar, es que cuando él oró por sanidad, hemos visto unos milagros extraordinarios, ¿sí? Digamos, y eso es lo que toca al judío, no es solamente una iglesia que hable, sino una iglesia que muestre el poder de Dios, ¿sí? Gille era un hombre de búsqueda del Señor, un hombre humilde, buscador del Señor. Él me dijo, me acuerdo que se arrodilló y dijo, ore por mí, pastor. Un hombre era un santo caminando en la tierra. Pero lo lindo era que cuando oró al Señor, por ejemplo, había una niña que tenía los ojos desviados, una chica adolescente, y cuando oró, al momento los ojos se volvieron al lugar. Después había una bebita que tenía la costilla hacia afuera y la mamá sintió un ruido y cuando sacó el pañal, porque tenía ya
fecha para cirugía, la costilla se volvió al lugar. Aleluya. Y ese es el evangelio que hay que predicar en Israel. Es un evangelio que Jesús vino a predicar con poder. Amén. Entonces yo creo que tenemos que dejarnos usar por los dones. Yo creo que la iglesia gentil va a provocar a celo a nuestro pueblo. Yo creo que ese es el llamado a la iglesia. No solamente, lamentablemente se convirtió en un negocio Israel, donde dice amamos a Israel, pero lo que ama es hacer una finanza, porque hace mucho negocio con viajes. Pero cuando tú le pides venir a predicar, no tengo tiempo, está cuidando su negocito, está cuidando su viajecito, que todo salga coordinado para que le sigan todos los años sacando dinero. Pero no es amor por las almas. Yo creo que Dios está amando a ese pueblo tiene una necesidad tremenda de una evangelización poderosa. Y quiero llamar a todos los evangelistas y toda esta gente que se mueve en dones, que Israel está esperando, es una tierra fértil para poder ir y mostrar el amor de Yeshua. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Javier. Muy importante. Quisiera que nos ayudes a entender también otro tema que casi siempre es lo que acapara ahora sí que los titulares, aún dentro de los evangélicos, y es el tema de la guerra. Sabemos que hay guerra en el sur, hay naturalmente hay grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah en la parte del norte. Tenemos ahora el conflicto con Irán. Platícanos un poco cómo vive el israelita toda esta situación, porque hay una realidad muy distinta que ellos viven, un país de 10 millones de habitantes, y muchas veces nosotros de este lado podemos tener una postura o un comentario, una opinión de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, que no entiende completamente cuál es la realidad que está viviendo Israel y los israelitas cada día. Recientemente, la última filtración de este ataque de octubre 7, que fue aterrador, ¿no? Que hasta la fecha, pues todavía la herida está abierta allí, y muchísimas otras cosas más. Platícanos un poco de cómo vive el israelita eso. Bueno, lamentablemente, como te quería explicar esta situación, muchas veces los palestinos, digamos que están en Gaza, la mayoría es el Estado palestino, en ese lugar de conflicto, lamentablemente el gobierno de ellos es terrorista, que es el grupo Hamas. ¿Sí? Antes estaba Al-Fatah, que también era un grupo terrorista, ahora está el grupo Hamas. Yo no sé si se recuerdan, pero cuando ganó Hamas, puso a 700 hombres en el piso y los asesinó a todos con una ametralladora, digamos, eran del partido contrario de ellos. Y eso está en YouTube, todo, ¿sí? 700 personas murieron ahí. Genocidio de palestinos contra palestinos. Sí, en este caso, terroristas. Terroristas, estamos hablando de terroristas. Ajá. Entonces, lamentablemente el terrorismo, ellos no aceptan el Estado de Israel, y para ellos es una guerra santa. Ellos lo que quieren es Jerusalén. Todo el mundo está peleando por Jerusalén. Ahí quieren estar. Digamos, de ellos, como te comentaba, ellos desde muy pequeños, de niños, en Palestina, ahí en Gaza, en Jardín Infante, por ejemplo, le hacen quemar la bandera de Israel, le hacen odiar a Israel. ¿Sí? Como que la ocupación, como que ese lugar es de ellos, como que no reconocen al Estado de Israel. Entonces se van criando con ese odio, y esa es la enseñanza que le dan. Y son enseñanzas, sí, extremistas. Por ejemplo, tú te vas a cualquier casa de un palestino y tiene todos sus hijos vestidos así como de Hamas, 7, 8 años con una ametralladora, como están vestidos como para la yihad, como es una guerra santa. Ellos están esperando, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a morir, pero nos esperan allá las 72 vírgenes que nos esperan. Digamos, ese es el concepto de ellos. Claro. Como que después de esta vida es lo que ellos están esperando algo. ¿Qué tan cerca está Gaza del territorio israelita? Para que la gente pueda entender, ¿no? Pueda visualizarlo. Nosotros tenemos los pueblos que fueron atacados, digamos, todos estos kibbutz, están a 4 y 7 kilómetros desde Gaza. Y estamos pegados. 4 o 7 kilómetros. Sí. Son vecinos, prácticamente. Somos vecinos. O sea, de una colonia a otra. Ahí están ahí. Entonces ahí por eso hay túneles que se pasaban del otro lado, digamos, para ellos. Ellos están ahí viendo la forma de... Digamos, nosotros tenemos que ver, de los dos lados, ¿no? Nosotros como creyentes en Jesús, ¿sí? Porque también hay hermanos nuestros que están en Gaza. Correcto. Sí, hermanos nuestros. Hay cristianos pastores, en Gaza. Pastores, cristianos, hermanos. Entonces, nosotros tenemos un amigo, pastor, que ya falleció, lo mataron, un grupo Hamas, por predicarle la palabra. Le dijeron, mira, o te vas o te matamos. Él se quedó con su esposa y lo mataron. Entonces
Entonces ahora su esposa un ministerio la llevó a España con sus hijitos y su papá falleció, lo mataron ahí. Entonces es duro, es difícil. Pero entonces este tema de guerra, amados, tenemos que entender que son grupos fundamentalistas, son grupos, digamos, la cabeza de todo esto es Irán, que es el que ayuda, digamos, financieramente hablando, y tiene sus tentáculos, como decía, apoya a Hamas, apoya a Hezbollah, apoya a los hutíes. Entonces, como están mucho más cerca de Israel, son como su ejército ahí aliado. Lo que pasó el 7 de octubre, ellos siempre se están preparando, ellos se preparan por año. Por ejemplo, Hezbollah estuvo hace más de 46 años preparándose para esta guerra que estamos ahora. Entonces, lamentablemente, su vida es todos los días. Por ejemplo, ahora que no hay guerra, ellos están preparándose con túneles, están moviendo armas, porque esa es la vida de ellos. Claro. Ellos están preparándose para una guerra santa. Ahora, ayúdanos a entender un poquito, Javier, Pastor Javier, en el caso de hay que hacer distinción, naturalmente. Ya lo hiciste, yo quiero ser bien puntual en esto, porque como cristianos, nosotros amamos a todos los pueblos étnicos. Así es. Indistinto, en este caso, si son palestinos o judíos. Pero hay que hacer la distinción entre el pueblo palestino y el hecho de que Hamas, que es el partido político, el gobierno que está rigiendo todo eso, como tú lo dijiste, son terroristas. Así es. Entonces, naturalmente estamos hablando directamente de esos agentes, de esas personas que están desayunando, comiendo y cenando, ahora sí que guerra y muerte contra Israel. Exactamente. Okay. Entonces eso tenemos que separar porque, como te digo, nosotros tenemos 70.000 obreros. Israel los necesita porque Israel no es constructor. Digamos, Israel no construye. Israel son los dueños de las empresas constructoras, pero los que ponen la mano de obra son palestinos, gente que tiene su familia, que no quieren guerra. Cuando hay un atentado, por ejemplo, hay un atentado en Israel, hay como que se les penaliza a todos los trabajadores, 7 días está cerrada la frontera, no pueden trabajar. Wow. Entonces eso le afecta a su salario de la persona que estaba trabajando. Entonces es algo que no tiene fin, porque es como que siempre hay algo que pasa, situación, y entonces es muy compleja, una situación muy compleja verla, y nosotros que vivimos allá también, es como que tú tengas un vecino, David, que todo el día te esté tirando piedra. Digamos, tú tienes tu familia acá y tú tienes tus hijos acá y tú no puedes permitirlo. Digamos, sí, está bien que primera vez vamos a hablar, pero llega un momento que no se puede vivir así. Por ejemplo, a Israel tampoco le gusta la guerra. Digamos, dar tu hijo a que esté ahí en una guerra peleando contra terroristas, dando su vida, porque hay muchos chicos que no les gusta pelear. Pero no es que opción. Digamos, hay mamás y chicas, mujeres que son, digamos, Kravid le llaman allá de guerreras, que tienen que dejar a sus hijos para ir a pelear una guerra. Digamos, allá pelean la guerra, hombres y mujeres israelitas pelean la guerra porque, digamos, necesitamos gente que esté preparada para eso y peleando contra terrorismo. Entonces, no nos beneficia, nosotros no queremos la guerra, tampoco Israel quiere guerra, ¿sí? Pero, digamos, es una cuestión es por querer sobrevivir, por llamarlo así. El 7 de octubre nosotros sabíamos, Israel sabía que algo se acercaba, habían avisado, nosotros tenemos muchas cámaras mirando, pero de golpe justo en una fiesta, fue la fiesta cuando recibió la Torá Moisés, y bueno, amanecimos, yo estaba con 2 pastores amigos en la Galilea, estábamos ahí descansando, conociendo Israel con 2 pastores, y amanecimos que entraron 3.000 terroristas, y en 12 horas mataron 1.200 personas. Había un baile ahí, había un baile de droga de 3 días, la Nova. Y estaban re drogados los chicos. Entonces, cuando venían los paracaidistas, estos que venían con parapente, ellos pensaban que era parte del espectáculo. La gente estaban totalmente alcoholizados. Entonces, eso es Israel, digamos, no Israel. Quiero contar esto porque la gente a veces se enoja, pero es un país también así, totalmente liberal. Sí. Había un Buda gigante, trajeron no sé de dónde un Buda. Entonces, estas cosas también son muy duras porque obviamente es un país que conoce la Torá, es un pueblo escogido por Dios y ellos también no están caminando como dice la Torá. Claro. Entonces son situaciones difíciles. Nosotros vemos adentro como hijos de Dios y como personas espirituales, digamos, tenemos que discernir también que Israel necesita hacer ajustes y cambios en su vida como nación. Amén.
Entonces, el día de hoy también yo creo que es importante y quisiera escuchar tu opinión, pastor, con respecto a ver estos conflictos también a través del lente espiritual. Naturalmente hay un juego geopolítico, hay muchos intereses, poderío económico, control, defensa, muchísimas cosas. Pero el lente espiritual que la Biblia nos revela, no podemos nosotros ignorarlo. Por ejemplo, el conflicto con Irán. Sabemos que es muy puntual la escritura en el libro de Daniel, que uno de los principados con los cuales había una batalla espiritual, el arcángel Miguel estaba peleando con el príncipe de Persia. De Persia. Naturalmente, Persia es el antiguo presente Irán. Irán. Entonces, hoy en día tenemos a un Irán que es el agente que está moviendo todas las cosas detrás de toda esta guerra, que ha tenido por muchos años un objetivo: borrar del mapa a Israel. Entonces, ayúdanos a entender como hijos de Dios, como cristianos, para poder nosotros orar con mayor intencionalidad y también comprender que hay muchos matices en este debate de cómo se llevan a cabo las cosas, pero hay una realidad espiritual que nosotros también tenemos que comprender, la cual es un conflicto espiritual. ¿Cómo lo ves tú? Nuevamente, yo creo que el gobierno en este momento, los ayatolas, digamos, no es todo Irán, porque Irán también hay muchos creyentes. Ahora, esta semana justamente hicieron aliar varios judíos de Irán. Esta semana. Fíjate. Llegaron varias familias a Israel. ¿Cómo viven judíos en Irán? En Irán, sí, es una pregunta interesante. Entonces, nuevamente, el gobierno que está de turno en este momento es así totalmente anti-Israel, con una mentalidad terrorista. Porque nosotros vemos también que Dios usó a Persia para bien de Israel en algunas ocasiones. Digamos, no podemos decir toda la nación es maldita porque odia a Israel, no. Definitivamente que no. Hay muchos jóvenes que están pidiendo esa libertad de todo este grupo dictador que realmente lo tiene oprimido a su pueblo. Yo creo que Nehemías también vino de allá. Nehemías, tuvimos varios sucesos tenemos de que Dios usó a Ciro. Entonces, realmente ahora vemos justamente esta situación de este gobierno y yo creo que tenemos que orar justamente para que se caiga ese gobierno, digamos, terrorista. Y también lo mismo pasa en Gaza. Yo creo que Gaza, los gazatíes, creo que tienen una oportunidad tremenda porque es un lugar hermoso. Ellos tienen la playa nuestra, digamos, Beersheba. La playa de Beersheba es Gaza. Digamos, nosotros no tenemos playa. Digamos, Ashkelon sí tiene, digamos, la primera playa nuestra está a 70 kilómetros. Porque nosotros a 30 kilómetros está Gaza de nosotros. Entonces, ellos tienen digamos, eso es el mar Mediterráneo. Tiene una tierra hermosa, un mar hermoso, las playas son... Pero lamentablemente, como dice Trump, que quiere poner ahí edificio y quiere hacer un lugar maravilloso, que digamos, sería hermoso también que los palestinos puedan tener un lugar turístico, lo podrían tener. Yo creo que tenemos que orar por eso, por estos gobiernos, y que el Señor realmente se han derrocado, ¿no? Que sean quitados, porque justamente ellos son la maquinaria de todo y lamentablemente afecta a todo el país. Israel le ha dicho, el primer ministro ha hablado, dice, nosotros no tenemos nada contra los iraníes. Digamos, hemos sido amigos por muchos años, muchos eventos en la historia, pero no es todos los iraníes, sino los iraníes. Yo me acuerdo que tuve una oportunidad de predicar, me invitaron a predicar en Londres y me invitó una iglesia iraní a predicar. Imagínense, yo como judío, y me sorprendió mucho porque estaban en fuego, jóvenes que estaban en fuego, y ellos decían que salieron de Irán justamente por la persecución que había, pero eran empresarios exitosos, llenos del Señor, y me impactó mucho porque había una iglesia avivada en Londres, que donde hay mucho también, el evangelio está apagado, mucha parte en Londres como que la iglesia está cerrando, como que también la gente no tiene fe, y yo me fui a varias iglesias, había solamente ancianos en las iglesias, no había jóvenes, pero me impactó mucho este grupo de iraníes jóvenes. Yo creo que también hay un mover de parte también de la iglesia iraní, está creciendo mucho en medio de esta persecución, y también hay muchas pérdidas, ¿no? Lamentablemente hemos visto todos estos jóvenes que están siendo ahorcados porque digamos, no es algo justo por ir a quejarte en las calles que sea ahorcado, porque ellos lo toman así totalmente literal, como que quiere derrocar a su liderazgo. Entonces yo creo que tenemos que orar específicamente por la liberación de todos estos grupos terroristas y que venga gente realmente que ame su tierra, que ame su pueblo.
Los iraníes tampoco quieren guerra, ni Israel necesita, porque realmente esta guerra que comenzó en Gaza, tuvimos 7 frentes, varón. Es muy difícil, un país tan pequeño como Israel. Hoy día Israel está muy costoso por tema de la guerra. El combustible ha subido muchísimo, el supermercado ha subido muchísimo. La verdad que ahora estuvimos nosotros un mes allá y dijimos, ¿cómo vive la gente acá? Esa es la pregunta. Dijimos, ¿cómo vive la gente acá? Porque todo está, por el tema de la guerra, todo sube, los precios suben. Entonces necesitamos orar por la paz de Medio Oriente, que el Señor ponga nuevos líderes, que venga una generación nueva. Y bueno, que el Señor, sabemos que Dios está cumpliendo su palabra también. Claro, por supuesto. Eso, sabemos que Dios está en control de toda situación, Él no pierde el control de toda situación. Así que yo creo que tenemos que orar para que se cumpla la Escritura y sobre todo que venga el Mesías, ¿no? Porque yo creo que la verdadera paz de Israel necesita es cuando venga el Mesías. Amén, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pastor Javier. Ahora quisiera entrar en un tema, pues aún también bíblico y polémico, como lo es hoy en día, particularmente en los Estados Unidos. Hay una estadística alarmante. Jóvenes o personas de 30 años para abajo, solamente 35% de ellos tienen un buen comentario en el tema de Israel. A diferencia de que 65% de ellos apoyan a los palestinos. Y claro, ahí hay mucha manipulación de información por lo que les muestran acá, de este lado, a las masas, a las personas. Y naturalmente siempre ha habido alguna especie de sentimiento antisemita, ¿no? En todo, e intención detrás de la información que se está distribuyendo. Pero hoy en día es muy importante, creo yo, que las generaciones, que la iglesia pueda tener un buen balance de comprender el Israel bíblico, el Israel histórico, las promesas de Dios que se cumplen en Jesús, en Yeshua, las que se cumplirán el día de mañana, como Pablo habla de que todo Israel será salvo, el cumplimiento de profecías que han acompañado al resurgimiento o a la formación del Estado moderno judío e israelita a partir de 1948. Y luego como que hacer distinción de las categorías para no entrar en extremos donde podamos contradecir nuestros propios valores. Como en este caso lo estábamos definiendo, ¿no? Hacer una distinción muy puntual entre el pueblo palestino y el gobierno terrorista palestino que tiene esta agenda que ya puntualmente tú señalaste, como lo mismo es en los ayatolas acá en Irán. Entonces ahora hablemos de Israel para que podamos comprender. ¿Cómo lo ves tú en este caso? ¿Ves esa continuidad del plan redentor de Dios, que naturalmente viene a través de Jesús? Viene el Mesías, a lo suyo vino, dice Juan capítulo 1, y los suyos no la recibieron. Así es. Y esos suyos, está hablando del pueblo judío. Pero los que le reciben les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y ahí es donde nosotros entramos como gentiles, la iglesia gentil. Injertados. Sin embargo, por muchos años la iglesia, al no existir Israel como nación, muchos teólogos lo que dijeron, bueno, pues Israel fue reemplazado. Y ahora tomó el lugar la iglesia. Otros de pronto han visto a partir de 1948 cómo cambiaron las condiciones históricas y geopolíticas para poder interpretar pasajes donde Dios habla en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel acerca del retorno de muchos judíos y de Israel a la tierra prometida. Y lo cual se ha interpretado naturalmente en este caso como esa continuidad del Israel histórico, el Israel bíblico, ahora al Israel moderno. ¿Cómo lo ves tú, Pastor Javier? ¿Cómo nos puedes ayudar a comprender todas estas matices que pueden ser un poco complicadas? Sí, yo creo que una de las situaciones así que me encuentro cuando estoy viajando en diferentes naciones y hablando de Israel es la suplantación. En muchos seminarios donde hablan, como tú dijiste, donde quitan a Israel y ponen la iglesia. Y es entendible porque, digamos, nosotros tenemos que entender que durante 2000 años no existió Israel. Correcto. Entonces todas las promesas, ¿sí?, caían, digamos, sobre la iglesia. Digamos, no existe Israel, entonces vamos a pasar a la iglesia.
Pero cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, él es muy claro, diciendo que somos dos pueblos, somos uno. ¿Sí? Otra corriente así que también a mí no me agrada mucho cuando dice nosotros somos los hermanos mayores. Es como que judío es más que sí, como ustedes son nuestros hermanos mayores. Yo creo que dice la Biblia dice que nosotros somos dos pueblos, somos un pueblo. ¿Sí? Y yo creo que estamos jugando un plan divino de parte de Dios, como que Dios vino a su pueblo, Dios cegó a nuestro pueblo para que las naciones lo conozcan. ¿Sí? Y una vez que las naciones lo conozcan, dice el tiempo del cumplimiento de los gentiles, habla, que es como un tiempo que se va a terminar, y ahí Dios comienza a trabajar de vuelta con Israel. ¿Sí? Si nosotros estamos creyendo, estamos esperando ese tiempo. ¿Sí? Nosotros creemos que viene un gran avivamiento de las naciones en este tiempo, que es la última, como la última cosecha, por decir así, y después ya Dios va a tratar con su pueblo. Israel definitivamente necesita el Mesías. Sin Mesías, digamos, no hay salvación. La Biblia lo dice, ¿no? Eso tenemos que ser claro. Jesús cuando habló con Nicodemo le dijo, si tú no naces de nuevo, era un principal de la sinagoga, y le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que ser claros que sin Jesús no hay salvación. Entonces nosotros necesitamos orar. ¿Sí? Yo creo que en Israel, cuando nace Israel en el año 48, la verdad que tenemos que entender realmente que fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice que iban a nacer en un día. ¿Sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, casi todos los imperios perdieron sus lenguas. Israel, a pesar de que estuvo 2000 años sin tierra, guardó su lengua. Digamos, eso es puro milagro del Señor. Es sobrenatural. Completamente. Si uno mira, Israel es del tamaño del Salvador, la misma dimensión del Salvador. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardas en recorrer en una velocidad normal de norte a sur? 5 horas. Estamos de Egipto, vamos al Líbano. En 5 horas cruzamos todo Israel, en autopista. Entonces, estamos en un pequeño pueblo, ¿sí? Con tantos enemigos. ¿Sí? Y entonces, yo preguntando al Señor, en mis tiempos de búsqueda del Señor, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tú elegiste Israel? Así que era cuando yo llegué a Israel, ¿por qué tú elegiste Israel? ¿Qué es lo que tú viste? Porque yo veía que la gente no te saludaba, yo estaba peleando y decía, Señor, ¿qué tú viste? Porque no son agradables, son ásperos. Y entonces Dios me empezó a enseñar que el que nace en Israel es en Sabra, y Sabra es la fruta del cactus. Tiene espinas hacia afuera, pero es dulce por dentro. Y así son los judíos. Es como que tiene, tú estás cerca y es como que tiene espina, como que estás serio, así como que no quiere ni que te acerque, como que te desconfía. Pero entonces, digo, entendible después de tanta persecución e historia, ¿no? Totalmente, de todas las guerras y todo. Entonces, cuando Dios me lleva al hospital, me dice, yo te voy a mostrar el dolor de mi pueblo. Es como que Dios me empezó a enseñar. Y es interesante esto de que cuando empecé a conocer así, verlo al judío como que tiene espina, pero cuando tú te conoces a un judío y digamos tú lo amas, son bienes especiales. Digamos, un judío cuando tú lo conoces, a veces tarda años, porque yo muchos le llamaba por teléfono y le saludaban en las fiestas. Así les hacía el esfuerzo para saludar así, la fiesta, fulano y tal. Y hasta que llega un momento que sí, son amigos, son especiales, y yo creo que de eso se trata, que nosotros necesitamos, amados, saber que en Jesús, digamos, la iglesia, Dios tiene un plan con Israel, como le decía, ¿sí? Pero también Dios tiene un trato con su iglesia. ¿Sí? Yo creo que la misma bendición que tiene la iglesia también la tiene Israel, porque digamos, a través de Abraham, ¿sí? Somos hijos de Abraham y tenemos las promesas del Señor, así como iglesia. Pero también hay promesas que tiene Dios para con Israel, ¿sí? Con su pueblo, pero necesitan conocer al Mesías. ¿Sí? Y eso tenemos que separar, porque realmente nosotros como creyentes en Jesús podemos marcar la diferencia, ¿no? Definitivamente Israel, yo agradezco a todos los cristianos que oran por Israel. Yo sé que mucha gente ora por Israel, ¿sí? Pero yo les pido que oren por salvación para Israel. ¿Sí? Oren para que ellos se quite el velo de sus ojos, que quite la sordera espiritual. Digamos, es difícil, nosotros ya no vemos mucha gente convirtiéndose en este tiempo, al menos. Es muy lento, a veces damos 1 o 2 años para ganar un alma. Así, es muy duro porque para ellos es una revelación. ¿Sí? Claro, es algo, a veces tienen sueños. Yo he tenido gente que llegó y dice, tuve un sueño con Jesús, y venían convertidos a la iglesia, digamos, nosotros no le predicamos, solamente una persona así que tuvo un sueño con Jesús y vino a la iglesia y se convirtió, ahí ya era creyente porque en ese sueño se convirtió. Digamos, Dios está trabajando
¿sí? A pesar de que nosotros no tenemos, Dios tiene su plan y Dios lo está llevando adelante, ¿sí? Y yo creo que eso la iglesia necesitamos entender, amados, que Israel es como cualquier otro país, ¿sí? Que tiene muchas situaciones. Nosotros no podemos mirarlo políticamente, porque políticamente también y nosotros tenemos cosas de acuerdo y cosas que no estamos de acuerdo, porque es política, ¿sí? A veces nosotros lo vemos en parte, pero a veces siguen comprando armas, se siguen vendiendo armas. Digamos, es un país que se presta también para en la parte económica. Uno está mirando la economía muchas veces. Ajá. Y nosotros solamente vemos por arriba, pero hay negocios que están haciéndose por abajo, como se están armando guerras que son armadas. Correcto. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos tampoco cegarnos, debemos ser entendidos y mirar con un ojo así, como que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento, porque obviamente si nosotros miramos la política, también estamos mirando mal. Y nosotros tenemos que mirar en la palabra del Señor, como dice el Señor, que Israel es ese tronco, ¿no? Que tiene la savia y todo, pero también ahí fueron injertados los gentiles y tenemos la misma bendición, ¿sí? Ustedes como gentiles tienen a Jesús, a un judío en su corazón, ¿sí? Entonces yo siempre digo, nos necesitamos, sí, judíos y gentiles somos un pueblo, y yo creo que ahí está la riqueza, claro. ¿Sí? De que yo a veces le digo a la iglesia, usted tiene muchos más años de iglesia que nosotros. Nosotros queremos lo que ustedes tienen. Digamos, iglesias hermosas en las naciones que tienen mucho que enseñar en Israel. Pero tenemos que ir con un corazón, digamos, de enseñar la verdad. Porque también nosotros, como allá, como yo te digo, pastoreé 20 años en Israel y también nos damos cuenta que muchas veces hay show. Hay muchos ministerios grandes que solamente van a hacer show a Israel. Correcto. Y eso también los pastores judíos se molestan mucho porque van muchos televangelistas a decir que estos judíos están convirtiendo y son aviones llenos de ellos, gente de ellos que van a... Entonces estos judíos, y es mentira porque nos están convirtiendo así, pero ellos lo usan, claro, como para manipular y juntar dinero acá en Estados Unidos. Y eso también nosotros lo vemos allá en Israel. Entonces, claro, cuando un pastor está allá y no puede ganar un alma, 2 almas en todos 2 o 3 años, y llegan estos ministerios tan grandes y hacen estos eventos, mega eventos, claro, eso también no es verdad lo que está pasando, pero también eso muestra... entonces, los pastores israelíes también son cerrados hacia los gentiles, porque muchas veces es como que son 2 realidades totalmente diferentes, David. Totalmente de acuerdo. Y me hace pensar, Pastor Javier, cómo aún los profetas en el Antiguo Testamento en algún momento reprendieron a Israel por su comportamiento, por haberse alejado de Dios. Y tenemos nosotros los cristianos también que estar conscientes de que aún en este tiempo Dios va a lidiar con el pueblo, como Él tenga que lidiar. Naturalmente es difícil especular cuándo es juicio, cuándo no es juicio. Sí. Entonces lo que la Biblia nos enseña a nosotros como los creyentes es bendecir a Israel, orar por la paz de Israel, entender que nosotros somos deudores en el sentido porque de allí vino la salvación de Jesús, de Yeshua. Amén. Y claro, hay una postura donde nosotros como pueblo de Dios estamos apoyando a Israel en ese sentido. Pero también tenemos que comprender la parte de que el Estado moderno de Israel no es perfecto. Totalmente. Sus gobernantes no son perfectos. Sus maneras a veces no son perfectas. Y puede haber daño colateral en una guerra, o puede haber prácticas muy controversiales dentro de una guerra, y cosas que es muy complicado nosotros meternos, como dices tú, en ese tema político y luego hacer aseveraciones absolutas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, nosotros que vivimos allá y tengo hijos que hicieron el ejército en Israel. Por ejemplo, una de las cosas que hace Israel es que tira folletos antes de atacar un lugar. Digamos, Israel se mueve por inteligencia. Okay. Por ejemplo, saben que en una mezquita hay misiles. Entonces pasan los aviones y tiran folletos diciendo que van a atacar ese edificio. Pero eso no sale en las noticias. Avisándole a la gente. Avisa. Es claro, el único país, creo que, de ejército del mundo que lo hace. Es tremendo. Lo que hacen los terroristas, a punta de pistola ponen a sus jóvenes, a sus niños arriba de los techos de esos lugares con sus mujeres, con sus hijos. Entonces ellos no aman a su gente. Digamos, para ellos es su gente, no es que están preocupados por esos niños que después muestran en las cámaras. Claro. Entonces, pero esas cosas no muestran las noticias, solamente muestran que niños fueron muertos cuando atacó Israel y muestran criaturas sacándose los escombros. Entonces, es una guerra mediática, esto es una guerra. Entonces, por supuesto, la gente se confunde y se enoja con Israel. Y ahí comienza el antisemitismo y eso es lo que muestran las noticias. Por ejemplo, ha pasado
así en las noticias, por ejemplo, España es un país muy antisemita. Y nosotros tenemos ahí la TV España, donde realmente nosotros no podemos ni escuchar porque dice otra vez estos terroristas, otra vez estos sionistas, pero digamos, no dice que el día antes nos atacaron a nosotros. Israel es un país de defensa. Israel no va a atacar así porque sí, sino Israel siempre se defiende. La FDI, digamos, es una fuerza de defensa de Israel. Tampoco, entonces, lamentablemente los jóvenes miran en parte y todo eso comienza eso, Free Palestina. Digamos, se quiso hacer dos estados siempre desde el comienzo del año 48 se quiso, pero los árabes no quisieron porque ellos estaban preparándose para hacer, dicen, no acepten dos estados porque ni bien se constituyan, le hacemos una guerra y le ganamos, que fue la primera guerra que Israel hacer en el año 48. Pero Dios le dio la victoria a Israel. Digamos, no teníamos ni ejército, no teníamos nada, Milagro. Era un milagro, fue un milagro. Sí. Entonces también nosotros reconocemos que realmente no le vemos factible, por muchos años se peleó eso por dos estados, pero digamos, lamentablemente nuevamente la cúpula de estos terroristas lo que quieren es Jerusalén. Digamos, Egipto le quiso dar tierra. Si nosotros vemos Gaza, 2 millones de personas es como están hacinados esa gente. En un terrenito así, 2 millones de personas es una cosa, es como un hormiguero, una cosa que viene ahí es una cosa terrible. Egipto le quiso dar 2 o 3 veces más Gaza, así como le daba el Sinaí pero no quieren, ellos quieren estar cerca de Jerusalén. Entonces es una guerra, digamos, religiosa, la que están batallando. Entonces no puede haber paz, digamos, al no reconocer al Estado de Israel como nación, es una guerra que no tiene fin. Por eso creo que se está todo preparando esta plataforma para cuando venga el anticristo y ahora ya hay paz y hay seguridad. ¿Sí? Ahora que vino, por ejemplo, Trump dijo ya hay paz, eso todo Israel, qué bueno, y están todos contentos con Trump. Pero, digamos, solamente es como una sombra. Y yo creo que la iglesia tiene que estar como estas 10 vírgenes, tienen que estar atentas con aceite, digamos, preparando, porque estamos en tiempos realmente acercándonos a estos tiempos tan poderosos. Y creo que en la iglesia necesitamos despertar más que nunca. Y entendemos que la iglesia gentil juega un papel determinante para Israel. ¿Sí? Dice que ustedes van a provocar hacerlo a nuestro pueblo. Sí que nosotros queremos invitarles, ya que estamos en este programa, invitar a las iglesias, a las naciones, pero no solamente a pasear y ver piedras muertas. Yo les desafío a que vayamos con un corazón de poder hacer cosas espirituales como una proclamar, hacer guerra espiritual. Amén. Nosotros, cuando comenzamos la obra en Israel, me acuerdo en Beersheba, y ungimos toda la ciudad de Beersheba, hicimos con autos, dimos toda la vuelta a la ciudad y ungimos todas ¿sí? Nos siguió la policía, todo, porque imagínate a las 2 de la mañana, Qué tremendo. ¿Qué están haciendo estas personas? Pero yo creo que de eso se trata, yo creo que tenemos que tomar territorio, creo que hay una autoridad delegada por Dios como su iglesia, y creo que no podemos, esas son las armas que Dios nos ha dado, y le esperamos, las naciones sean bienvenidas. Y también dice en Pablo, cuando escribe, dice que no tengan arrogancia los gentiles, ¿no? Porque uno puede tener arrogancia y decir, mira, ¿qué importa que los judíos, que digamos como así, que vean que van a ser los judíos, ¿no? Y yo creo que tenemos una deuda, yo creo que los gentiles necesitamos reconocer que la salvación vino de Israel y que nuestros hermanos ahora necesitan eso que ellos depositaron en Yeshua, nuestra salvación, nuestra vida eterna y todo lo que, digamos, nuestra vida fueron transformadas por el Señor. Y yo creo que también nuestro pueblo necesita reconocer porque ellos no lo conocen. Lamentablemente mucha gente se molesta con los judíos, ¿no? Porque a veces dicen no son tacaños, no porque tienen mucho dinero, porque son los dueños del mundo, pero son gente que Dios le ha dado una sabiduría, son muy buenos haciendo negocios. También los árabes, tenemos árabes, son tremendos haciendo negocios. Entonces, pero ellos necesitan salvación y yo pido que oremos. Y cuando dice pedí por la paz de Jerusalén, está diciendo en hebreo es pregunten. Pregunten como interésense por Israel, interésense por Jerusalén. Y, digamos, amado, es una guerra espiritual. Nosotros tenemos enemigos por todos lados. Pero no es solamente enemigo, digamos, cuando yo me acuerdo estábamos ahí pastoreando en Israel, los enemigos como que se multiplican. Tienes problema familiar, problema financiero, problema ministerial, problema de gobierno, problemas de guerra. Digamos, es como que estás rodeado, entonces por eso necesitamos que oren. Oremos por los ministerios en Israel. Lamentablemente, David se estaba estudiando para que en Israel no se reconoce la iglesia evangélica. En Israel solamente reconoce el catolicismo
el Islam y el judaísmo. Son las tres religiones principales. Pero ahora se estaba analizando porque el pueblo evangélico da muchas donaciones y por eso estaban viendo si el gobierno estaba estudiando para ver si lo podían reconocer como religión oficial. Okay. Por ejemplo, nuestra organización es una fundación en Israel porque no está reconocida como una iglesia evangélica. Pero en ese tiempo me acuerdo que leíamos la noticia que había donaciones de $113 millones anuales de la iglesia evangélica a Israel. Pero se financiaba al sionismo, digamos, esos cheques van al gobierno, a Netanyahu va con un cheque y van y dan. Y yo creo que la iglesia necesita despertar, que podemos ayudar a la iglesia. ¿Sí? Que ayudemos a la iglesia, contactemos con ministerios realmente de creyentes que están... Lo que nos compete como iglesia. Yo creo que la expansión del evangelio, expansión del naciones evangelio de la tierra. Entonces yo quiero animar y despertar esa comunidad porque, digamos, muchos pastores hoy día tienen que trabajar secularmente, yo los conozco, y que son hermosas familias de testimonio por años trabajando secularmente porque es muy difícil ser Israel, y yo quiero animar a estos ministerios que también tienen la posición de poder hacerlo, de poder contactarlos y de poder unir y poder hacer sus propias, digamos, esos puentes y de poder de ser una forma activa para poder ayudar a que el evangelio corra en Israel. Muchísimas gracias, pastor. Háblanos un poquito acerca de tu ministerio. ¿Cuál es la asignatura que Dios les ha dado para este tiempo? Bueno, Global Connection es un ministerio que nace para... El Connection es conectar con Sion. Con Sion, correcto. Entonces lo que queremos hacer es despertar a todas las comunidades cristianas. Yo lo que hago conferencias, suelo hablar sobre Israel, hacer una noche especial por Israel. Lo que hacemos es, damos a conocer lo que está pasando en Israel, lo que estábamos hablando hoy día. Hay mucha ignorancia en cuanto a Israel, lamentablemente, y lo que nos da así esta carga es que, sobre todo los jóvenes en Estados Unidos, la parte estudiada, así todo el antisemitismo que está habiendo, y eso es una alarma para nosotros porque realmente, bueno, sabemos que tiene que haber, sabemos que eso también va a crecer, pero lo que queremos dar es un poquito de conocimiento, darle un poquito de marco para que la gente también pueda no solamente creer una noticia. Israel como que no le pone tanto interés en cuanto a estar defendiéndose, así en el tema social, así en el tema de redes, ¿no? Como que Israel... No importa la opinión pública. No importa la opinión pública, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero eso también nos carga un poco porque eso está trayendo con mucho odio contra Israel. Aún los pastores, a nosotros nos ha pasado con pastores que están confundiéndose. Cierto. Y dicen estamos en contra de la hambruna o de la... Digamos, yo vivo allá a 30 minutos y cuando vamos hacia la parte de los kibbutz, entran 700 camiones de comida a Gaza casi todos los días, esos camiones y camiones que camiones vienen de Israel a Gaza. Sí. Entonces no es una cuestión de hambruna, ahí no hay hambre. No. Ahí lo que hay es, digamos, como de vuelta, los líderes están planificando esta guerra, pero bueno, muestran que esa desesperación de la gente, porque cuando hubo guerra no podía entrar alimento tampoco, porque era una situación muy, muy compleja. Pero entonces, pero esa es la información que llega, ¿no? Como que hay hambruna y esto y lo otro. Israel da agua. Ustedes saben que Israel por muchos años tuvo que comprar agua dulce, no había agua dulce en Israel para la población. Lo único que tenemos es el lago allá el mar de Galilea. Entonces Israel hoy tiene 5 plantas de desalinizadora para poder hacer agua de mar, la hace agua dulce. Entonces Israel le da la luz a Gaza. Cuando hay heridos muy graves, niños, Israel tiene en nuestros hospitales, están muchas veces llenos de chicos palestinos. Entonces eso es Israel. Israel es el único país democrático en todos estos países de Medio Oriente. Pero entonces eso es lindo conocer Israel, que puedan venir a Israel, no solamente ir a pasear, ver los lugares bíblicos, sino, por ejemplo, en los kibbutz, que los kibbutz son como barrios, así como tu barrio, pero todo en común. Israel tiene una mentalidad muy socialista cuando lo crearon. Entonces, por ejemplo, dicen, ok, vamos a sembrar papas, todos los hombres sembramos papas y nuestras mujeres van a cocinar y hacer escuela para los niños. ¿Sí? Entonces, cosechan las papas y se venden todas las papas y bueno, ¿cuántos hijos tenemos, David? Tanto es para vos, tanto para esta familia, todas las cosas en común. Hoy día estos lugares, por ejemplo, tienen tecnología. Hay plantas, por ejemplo, hoy día la manguera de riego se hace en uno de los kibbutz de Israel.
hay otro lugar donde hacen la moneda, el dinero de Israel lo hacen en un kibutz. Hoy día son, digamos, hay fábrica de pintura, hoy hay, por ejemplo, el tomate de McDonald's lo hacen en Israel. La medida exacta, sí, dice McDonald's por todo lado, todo el desierto, las plantaciones de McDonald's. Entonces, eso es lindo aprender de Israel, digamos, no solamente lo bélico, no solamente tampoco lo religioso, sino venga a conocer Israel, la tecnología de Israel. Siempre hay un viaje a Israel, en lo que tú hagas hay tecnología. Si tú eres peluquero, hay tecnología. Si tú eres restaurante, hay tecnología. Digamos, en todas las áreas hay tecnología de israelí y, digamos, eso es la fuerza más grande de Israel, es la tecnología. Más que el turismo, digamos, es impresionante lo que mueven. Entonces, yo quiero animarles a que vengan a Israel, conozcan este país, porque un país hoy día se está haciendo el pacto abrámico, porque saben que Israel es el país más fuerte económico de todo Medio Oriente. Entonces, yo quiero animarlos a que hagan un viaje, no solamente al viaje turístico, sino conozcan los kibbutz. Venga a ver cómo están ahí estas familias, cómo le ponen tecnología. Por ejemplo, en Israel se hace la uva sin semilla, se hace la sandía sin semilla, digamos, pura tecnología de Israel, y hacen también un tomate cuadrado, es bien interesante, porque para que entren en las cajitas y poder, es bien. Lo impresionante, pastor, es que, como tú dices, un país de 10 millones de habitantes, Sí. del tamaño de El Salvador, que acapara los titulares de todos los periódicos Sí, es del mundo. Y también tienen Hay algo sobrenatural, no puedes negarlo. definitivamente. Dios no ha terminado. Y también con una Israel. sabiduría, porque Ajá. también tiene muchos, ¿cómo le llaman cuando hacen un invento? Por cápita es una cosa impresionante, porque digamos, la tecnología que tiene y la sabiduría de esta gente. ¿Sí? ¿Cuántos científicos No, ganadores del es una premio cosa, Nobel? es una cosa impresionante, por eso un viaje a Israel vale la pena. Esperemos que pronto tengamos esta paz que necesitamos. Sigamos orando por la paz, sigamos preguntándonos por Jerusalén. Yo creo que ese es el corazón de Dios, que obviamente Dios hizo un pacto con Abraham y Dios va a cumplir su pacto con Abraham, y yo creo que Dios está trabajando con su pueblo, no está siendo fácil. Israel muchas veces cree que su ejército es fuerte y es como que idolatra su... Sí, pero a veces también nos entran los misiles, y entonces es como que Dios también está tratando con nosotros, que no es solamente... Y entonces Dios está trabajando, y yo agradezco a todo el pueblo que ora por Israel, yo le agradezco, pero también quiero llamar la atención, no solamente ore por Israel, sino ore por la salvación de todo Medio Oriente. ¿Sí? Porque Dios ama a todos, amado. Dios ama a todas las naciones, Dios ama a todas las etnias, y que Dios levante obreros, que Dios levante misioneros para que obviamente la palabra pueda correr y que todo el mundo pueda conocer del Señor. Amén, Pastor Javier. Muchísimas gracias. He aprendido algo muy importante, ¿no? Como pueblo evangélico, la importancia de poner nuestros ojos en Israel, en el pueblo judío, no solo más allá del tema bélico, más allá del tema político, inclusive más allá del tema profético. Hoy en día el pueblo judío israelita necesita a Jesús, necesita a Yeshua, y los obreros que están trabajando en el campo necesitan el apoyo y la oración de la iglesia, y tenemos que ampliar nuestro entendimiento de cómo la información nos llega acá con mucha manipulación, y que tenemos que tener cuidado, y que nuestro énfasis sea la salvación de los pueblos, especialmente en este caso hablando de Israel, pues de Israel también. Sí, nosotros ahora justamente lo que estamos haciendo es como conectando con ministerios que aman Israel. Por ejemplo, ahora tenemos una radio, se llama Radio Oasis, ellos están en Georgia, y estamos poniendo una radio ya en Jerusalén, y vamos a hacer programas especiales por Israel, y él nos presta la antena de su alcance, que para nosotros es importante desde Israel sacar una palabra, y sobre todo tener esos oyentes que son creyentes, y poder dar información de lo que está pasando en Israel, la verdadera información de cómo vive un ministro, cómo se hace la obra allá. Entonces yo creo que si nos unimos somos fuertes, David. Yo creo que entre todos tenemos cosas fuertes, áreas fuertes en nuestras iglesias. Por ejemplo, tal vez acá en Estados Unidos un técnico así como de medios, tal vez no es tan difícil. A mí me ha pasado que hace años una iglesia me regaló una radio en Israel.
Y yo fui, abrí toda la radio, pero me di cuenta que es un ministerio, no es, yo estaba solo. Claro. Entonces armé toda la radio, la persona, el pastor me llevó con un técnico, yo viajé, ¿vos cuándo viajaste al día? Entonces llevamos todo y pusimos la radio en Israel. Ajá. Pero cuando me di cuenta, llenar eso no es, eso Claro. necesita gente, me acuerdo que puse música, las 24 horas de música, y lo lindo era que nos conectamos con todas las naciones, porque había gente de Japón, en español, ¿no? Gente de Japón, gente de Australia, gente, digamos, escribía ahí porque nosotros veíamos la pantalla y entonces son herramientas que Dios ha dado. Pero bueno, entonces después yo guardé todo eso y hoy ya están mis yernos, que son ya tecnológicos, y ahora vino este pastor y dice, mira, yo tengo una radio ya. ¿Cómo tiene una radio ya? Yo tengo una radio guardada. Y entonces de eso se trata el Evangelio. Amén. Yo creo que uniendo fuerzas podemos hacer grandes cosas. Y yo quiero animarles, tal vez, ustedes pueden, una iglesia acá tener un técnico y mandarlo a Israel y preparar a un joven allá. Entonces es un viaje, es un vuelo, pero es un aporte importante. Y entonces yo creo que todas esas cosas se necesitan, digamos, lo que ustedes tienen, de poder, de lo mejor que tú tengas, pueden mandar a alguien allá para preparar a alguien. Allá hay una iglesia nueva, hoy día la nueva generación es otro nivel, los jóvenes están abiertos al Evangelio de David. Digamos, la gente grande ya no, la gente grande ya es tradicional, pero los jóvenes que son estudiados tienen otra apertura. Digamos, dicen, ¿por qué Jesús en todos lados está Jesús y no con nosotros? Como así, porque hoy día ya se preguntan. Claro. Aún los ortodoxos están en un momento crítico en este momento con sus hijos, porque antes, como no había los medios, era muy fácil guardar el Shabbat. Hoy día el Shabbat ya está lleno de discotecas en Israel. Entonces los jóvenes ya no quieren más guardar el Shabbat. Quieren ir a la discoteca, ya se terminó, papá, eso era eso para ustedes. Digamos, hoy día hay una crisis. Entonces esta crisis es una oportunidad nosotros como iglesia de poder saber que es una oportunidad, es un momento. Y yo me doy cuenta hoy con mis dos ya no son pastores en Israel y están haciendo, por ejemplo, guardan Shabbat, digamos, ellos hacen un Shabbat, pero es evangelístico. Y es muy lindo porque la otra vez me decía mi hija, papá, llegaron 7 chicos nuevos en un Shabbat. Entonces, yo nunca lo vi, pero ya chicos que no son, digamos, pero ellos lo hacen en hebreo. Y después le dicen, no, somos creyentes en Jesús y para ellos somos una... Entonces eso es maravilloso porque Dios es un Dios de generaciones, ¿sí? Nosotros solamente fuimos a hacer la base, ya la nueva generación va a llegar a otro nivel y creo de eso se trata. Yo ya tengo nietos allá que ya nacieron allá, ya chicos digamos que están ahí ya creciendo en otros ambientes. Así que sigamos adelante, preparemos el camino para la nueva generación y los esperamos en Tierra Santa. Muchísimas gracias, Pastor Javier. Gracias por tu tiempo. Nos puedes dirigir en oración. Vamos a orar por las cosas que tú mencionas y vamos a bendecir a Israel y por el pueblo palestino, por el pueblo que está en medio de este fuego cruzado para que la salvación de Jesús llegue a todas esas personas. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo hermoso Gracias. con mi hermano David. Padre, gracias por lo que están escuchando. Padre, tú nos estás haciendo un llamado en este día y queremos, Padre, no ser arrogantes, sino entendemos, Padre, que necesitamos orar por la paz de Medio Oriente, por la paz de Jerusalén. Padre, bendecimos cada etnia. Danos un amor, Papito Dios. Padre, yo quiero seguir conociendo cuando me acerco y veo los hermanos en Cristo, son hermosos, Señor. Hermanos iraníes transformados por el poder, Señor. Hermanos, Padre, de Jordania, hermanos árabes ahí mismo en Israel, Padre, en el norte, en Nazaret, nuestros hermanos amados, Señor, gracias por los pastores árabes creyentes, Señor, que nos juntamos cada año, Señor, gracias porque en ti, Padre, la única paz verdadera es en ti, Señor, gracias porque podemos abrazarnos, podemos amarnos, podemos compartir tiempos hermosos, podemos compartir momentos alegres y momentos tristes. Y te damos gracias porque esa es la iglesia de Jesucristo en las naciones. Padre, oramos por nuestros hermanos en todo Medio Oriente, oramos por nuestros hermanos en Gaza, oramos por nuestros hermanos en el Líbano, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Egipto, en Jordania, Padre, aún en Irán, Señor. Te pedimos gracia y misericordia y te pedimos, Padre, que si en algo podemos aportar, Señor, henos aquí, Señor. Si en algo podemos hacer, Padre, hacer este contacto, este puente, Señor, para que tu reino corra, papá, cuenta con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, yo quiero bendecir todo Medio Oriente y que la iglesia, Padre, de este lado de Occidente, Señor, sea una iglesia entendida, Señor, de que Israel necesita
la oración y necesita salvación a través de Yeshua, de esa revelación que viene solamente de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos la tierra, bendecimos a tu pueblo y bendecimos todas las naciones que los rodean, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 No soy Y amén. chofarista, pero tengo Amén. un chofar acá. Amén, amén, en querido. casa, Amén. Porque Dios nos ha dado asignaturas de intercesión en las naciones. Lo voy a sonar. Sí, papito. Vamos por a ver favor. cómo me sale. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria Muy a bien. Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga mucho. David, te esperamos a ti. Te esperamos y quiero Claro que que vayamos sí. juntos. Me Claro gustaría que sí. mucho que recorramos juntos Israel. Amén. Sería una bendición, querido. Amén. Planifiquémoslo. Amén. Vamos Amén. a hacerlo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias.